Noticias contra reloj en Blue Radio. 5 de la mañana, 30 minutos. Actualizamos las noticias en Blue Radio. La Cancillería y la firma Thomas R. Jansson están a punto de llegar a un acuerdo para que la empresa continúe con la expedición de pasaportes en calidad de asesor del gobierno, mientras se define quién asume el contrato que vence el próximo 2 de octubre. El procurador delegado Ramiro Escandón dijo que se buscan los mecanismos jurídicos para que la firma siga con la producción de los pasaportes bajo un nuevo modelo cumpliendo los estándares internacionales. Las partes se reunirán mañana jueves. El gobierno y los banqueros acordaron destinar 55 billones de pesos para entregar créditos que agilicen la reactivación económica del país en sectores como industria, vivienda, manufacturas, agricultura, turismo, entre otros. La decisión se tomó tras una reunión en la Casa de Nariño en medio de la polémica por las inversiones forzosas propuestas por el presidente Gustavo Petro. Los bancos serán los encargados de administrar esos dineros. El presidente Gustavo Petro destacó que se trata de un pacto entre el sector público y privado que reemplazará a la llamada inversión forzosa, que ya no será tramitada a través de un proyecto de ley en el Congreso de la República. A través de un comunicado, Terpel se defendió de la crisis por escasez de combustible para aviones. Aseguró que para junio, julio y agosto, Ecopetrol le suministró 26% menos del combustible solicitado. Por su parte, el ministro de Minas, Andrés Camacho, insistió en que nunca ha faltado combustible y que Terpel no podía pedir más de la capacidad instalada que tiene el país. A su turno, Ecopetrol le respondió a Terpel y aseguró que entre enero y agosto se le entregó combustible por encima del 95% requerido por ese distribuidor. Anoche se registró un temblor de 4.8 en el epicentro en Los Santos, Santander, pero que se sintió con fuerza en Bucaramanga, Cúcuta, en la región del Catatumbo, en el sur de Bolívar y también en el departamento del Cesar. El gobierno y congresistas del Pacto Histórico radicaron en el Congreso el proyecto de ley de jurisdicción agraria que establece las competencias y reglas para la resolución de conflictos en temas agrícolas y rurales. En las últimas horas, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, desmintió que la iniciativa permita la expropiación de tierras y aclaró que todas las decisiones serán tomadas por un juez agrario que tendrá una segunda instancia. Un juez de Bogotá definió que entre el 6 y el 27 de septiembre se realizarán las audiencias preparatorias en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe por la manipulación de testigos, luego de que el Tribunal Superior de Bogotá rechazó la nulidad pedida por la defensa del exmandatario. Sigue la polémica entre el gobernador de Antioquia y el presidente Gustavo Petro por la propuesta de paz total y los diálogos con el Clan del Golfo. En las últimas horas, el expresidente Uribe terció en la discusión y afirmó que su gobierno en el proceso de paz no entregó impunidad. En las últimas horas se reportaron apagones en varias zonas de Caracas y otros estados en Venezuela. Las denuncias llegan desde Maracaibo, Isla Margarita, Barinas, Zulia, Miranda y Táchira, entre otros. El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, denunció que se trata de un ataque terrorista contra el sistema eléctrico nacional y responsabilizó a sectores opositores. Y precisamente la oposición en Venezuela anunció que Perkins Rocha, abogado de María Corina Machado y testigo ante el Consejo Nacional Electoral, fue detenido por Servicio Bolivariano de Inteligencia, conocido como el SEBIN. Ampliación de estas y más noticias en BlueRadio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Hoy juegas de titular. Eres la 10 de toda una familia. Han sido días, meses, años enteros entrenando, superando metas y desafíos con pasión, sudor y lágrimas. Estás escuchando Mañanas Blue. Buenos días, bienvenidos. Son las 5 de la mañana, 34 minutos. Un gusto saludarlos y acompañarlos en este amanecer. Es un miércoles frío, hoy es 28 de agosto. La temperatura en Bogotá, 9 grados centígrados y operan normalmente. Ya pasó la crisis, todos los aeropuertos en Colombia. No hay retrasos, no hay cancelaciones, por fortuna. Noticias de Colombia y el mundo, también a esta hora. Los temas de conversación en las redes sociales. Camila Carvajal. Néstor, buenos días. Voy a arrancar contándole estas tendencias con deportes porque hay dos noticias que involucran a Nacional. Esa tendencia, esa palabra, Nacional es tendencia, aunque son dos equipos diferentes. La primera es una noticia que tiene a muchos hinchas del fútbol pensando y preguntándose por la historia de Juan Izquierdo, el jugador uruguayo de Nacional de Uruguay que falleció en las últimas horas. Estaba en una clínica. ¿Recuerda usted esa imagen? Este sí, es el hombre que se desplomó jugando un partido en Copa Libertadores. Finalmente se confirma su muerte. Es el de Uruguay, exactamente.
Y no es solo coincidencia que hoy también en el fútbol se hable del Nacional de Colombia, del verde de la montaña, el de Medellín, porque amanece con toda la historia del entrenador Pablo Repetto. Ante los cambios lo echaron, se va el técnico y hay hoy programado un anuncio para oficializar la llegada del nuevo técnico, así que hay dos nombres muy buscados, el de Pablo Repetto, que se va del Nacional colombiano, y el de Juan Izquierdo, ese jugador que murió en el Uruguay producto de su complicación de salud. También una noticia que usted contaba más temprano es tendencia, numeral temblor. Es tendencia en Colombia, es el segundo tema más comentado. No pasó nada, pero usted sabe que cuando se siente el temblor, ¿qué es lo primero que pasa? Uno saca el celular. Redes sociales. Exactamente. Y salir en chancletas a la calle a ver qué pasó. No pasó por fortuna no pasó nada, pero desde las 10:04 de la noche, cuando se sintió el temblor, ese es un tema de conversación. Y finalmente, Néstor, le tengo que contar otro tema, relacionado con salud. Está creciendo desde ayer una tendencia numeral Audifarma. Usted sabe que Audifarma es el dispensador de medicamentos en varias regiones del país que tiene convenios con al menos 6 EPS. El superintendente de salud, el doctor Leal, se fue para Bucaramanga y empezó a hacer una inspección de visita, llegó como un paciente más a una sede de Audifarma allí en Santander. Y publica el video de cómo le va, se ve al superintendente con el chaleco verde y su equipo, consultándole a los pacientes, usted qué medicamento viene a recoger, a qué horas vino, cuánto lleva haciendo la fila, pero termina ese video diciendo, queda demostrado que en Colombia no hay desabastecimiento de medicamentos, el problema es que no los quieren entregar. ¿Por qué? Porque se encontró dos casos particulares, una señora de la tercera edad que en esa sede la devolvieron a su casa porque no había pañales. Y él los encontró en una gaveta, abren el video y dicen, mire, aquí están los pañales, ¿por qué no los entrega? Y otro con un medicamento, no dijo su nombre, que dijo no los entregan porque los tienen guardados. Y entonces hay una conversación en redes sociales diciendo que esta es la misma teoría de que no es que no haya gasolina, sino que está guardada, combustible para aviones, para ser precisos. Que si hay medicamentos, que el problema es que están guardados. Y así la teoría del gobierno, que es un complot en muchos sectores, se está alimentando en una conversación en redes sociales, producto del video de TikTok del superintendente Leal. Camila, gracias. 5 de la mañana, 37 minutos. El jugador que murió, que se desplomó, se llamaba Juan Izquierdo, jugaba en el Nacional de Montevideo de Uruguay y murió en una clínica de Brasil. Juan David Rivera. Néstor, buenos días. Juan Izquierdo, el jugador que se desvaneció en la cancha el pasado jueves en el partido entre Nacional de Uruguay y Sao Paulo por Copa Libertadores, falleció en la noche de ayer. Nacional de Uruguay publicó a las 8:33 de la noche, hora colombiana, un comunicado informando de la muerte del jugador, y así reaccionaron en Carve Deportiva, una radio en Uruguay. Comunicado oficial de Nacional. Lamentablemente Nacional confirma oficialmente el fallecimiento de Juan Izquierdo. Desde el jueves pasado son y serán horas muy tristes para todo el ambiente del fútbol. Realmente esto me deja sin ganas de nada, es durísimo. Es muy duro. Y es injusto. Izquierdo, de 27 años, falleció en el hospital israelita Albert Einstein de Sao Paulo, lugar donde estuvo sus últimos 5 días luchando por sobrevivir en la unidad de terapia intensiva. El último reporte médico fue publicado el pasado lunes y en él, el hospital dio un reporte negativo en cuanto a la evolución del jugador. Presentaba un cuadro neurológico crítico que lo tenía sedado y con ventilación mecánica. Recordemos que el jugador se desplomó al minuto 83 del juego entre Sao Paulo y Nacional en Brasil el pasado jueves. El reporte inicial fue un ataque cardíaco producto de una arritmia que le dejó como secuelas un edema cerebral y una presión intracraneal que complicaron su situación en los últimos días. Juan David Rivera, Blue Radio. Juan, 5 de la mañana, 39 minutos. Finalmente, Gobierno y Thomas Gregan Sons volverán a ser socios. La empresa, que tuvo origen británico hace mucho tiempo, cuando se llamaba Thomas de la Rue, ahora es de propiedad colombiana, volverá a fabricar los pasaportes en Colombia. Intentaron quitarle la licitación. El presidente Petro sugirió que había corrupción, que manejaba los datos una empresa del sector privado, y terminó haciendo el oso el gobierno, que no encontró quien hiciera los pasaportes y tiene que recurrir a la misma empresa, a la original, a la que no les gustaba. Ha habido en las últimas horas reuniones y encontraron un huequito, una ventana técnica para contratarlos ahora como asesores,
porque ya no pueden prorrogar más el contrato y volverán, a partir del 3 de octubre, volverá a ser la empresa que fabrique los pasaportes en Colombia durante un año, mientras se prepara, en teoría, la imprenta nacional, que es el modelo público que quiere el presidente Petro haciendo los pasaportes. Lo anuncia el procurador que ha promovido las reuniones entre Cancillería y Thomas Gregan Sons, el procurador Ramiro Escandón. Mediante la posibilidad de que Thomas Gregg asesore al gobierno en la implementación del nuevo modelo, y en ese asesoramiento quien va a asumir el nuevo modelo se integre a esa forma. Thomas Gregg le dirá cómo, y entonces ese nuevo operador, que puede ser un órgano internacional, entrará a hacer la operación. Es decir, que Thomas Gregg seguiría mientras el nuevo operador... Sí, claro, apoyando al gobierno. El contrato con Thomas Gregan Sons se acaba el 2 de octubre y a partir del 3 de octubre seguiría Thomas Gregan Sons, es decir, dimos toda la vuelta para volver al punto de partida. El canciller Luis Gilberto Murillo. Y también ustedes han visto que se han tenido un trabajo conjunto para poder mejorar todo el sistema de establecimiento, agendamiento de citas, y ese trabajo con la Procuraduría ha sido muy importante. También en esas mesas el espíritu es que se pueda dialogar con Thomas Gregan Sons y llegar a algún tipo de avance. El lío lo creó el anterior canciller Álvaro Leiva, rodaron cabezas, la directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, que la sacaron porque dijo que no se podía hacer lo que estaban haciendo, y el tiempo demostró que ella tenía razón. Juan Esteban Quintero. Néstor, buenos días. Este jueves se tomará una decisión clave en la prolongada disputa entre el gobierno y la empresa Thomas Gregan Sons, encargada de la expedición de pasaportes en el país durante casi 2 décadas. Lo que en un principio fue presentado como un ejemplo de transparencia en la contratación pública, se ha convertido en un dolor de cabeza para el Ejecutivo. Hace un año el presidente Gustavo Petro intentó por todos los medios desplazar a la empresa del proceso de expedición del documento. Sin embargo, tras la declaratoria de urgencia manifiesta emitida por el ex canciller Álvaro Leiva, las cosas parecen no mejorar. Ahora su sucesor en la Cancillería, Luis Gilberto Murillo, busca prorrogar el convenio con la misma empresa que intentaron excluir, evitando así una nueva crisis en la emisión de pasaportes. Hoy la situación se ha vuelto aún más compleja, pues la defensa de Thomas Gregan Sons ha demandado al Estado colombiano por 117.000 millones de pesos ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y mientras se acerca la fecha límite de la urgencia manifiesta, el gobierno no parece estar listo para asumir la responsabilidad, por lo que están buscando que esta empresa se encargue de asesorar a la imprenta nacional, pero además que continúe dando el servicio de pasaportes por lo menos un año más. Juan Esteban Quintero, Blue Radio. Juan, 5 de la mañana, 42 minutos. Esta mañana les decía, hay operación aérea por fortuna normal, ha terminado la crisis, finalmente están entregando el combustible. El saldo, al final de cuentas, balance. Terpel, la empresa que distribuye combustible para las empresas, para las aerolíneas, el Jet A1, dice que Ecopetrol desde junio, julio y agosto le entregó menos combustible del que había solicitado, que usualmente eran más de 2.200.000 barriles, y Ecopetrol estaba entregando en promedio 1.600.000, 1.700.000 barriles de ese combustible especial que necesitan las aerolíneas para su operación. Hablando de la crisis, el ministro de Minas, Andrés Camacho. Es lo normal, es lo que les estoy señalando. Terpel puede solicitar 100.000 barriles, pero ellos saben que la capacidad de producción está en 35.000. Más allá de esa capacidad, no se puede entregar por parte de Ecopetrol porque no hay capacidad de producción. Que ellos estén solicitando 26% por encima de la capacidad instalada, pues no quiere decir que se les haya entregado menos. Se les entregó diferente a lo que ellos solicitaron. La capacidad Terpel instalada dice que Ecopetrol le entregaba 26% menos de lo que se necesitaba en el mercado. Ecopetrol responde anoche en un comunicado mostrando cifras diciendo le entregamos el 99% y no puede pedir Terpel más de la capacidad instalada. Representando a esas empresas del petróleo, Frank Perl, que es presidente de la Asociación Colombiana de Petroleros. El 14 de agosto, antes de que Reficar se parara, Ecopetrol decidió importar 180.000 barriles. Eso lo que quiere decir es que antes del 14 de agosto ya había una previsión de que iba a faltar gasolina para avión. En cualquier caso, están mirando el tema los organismos de control en Colombia. Procuraduría, por ejemplo,
o Contraloría, intentando verificar quién en esta pelea tiene la razón. El vicecontralor Carlos Mario Zuluaga. Pues ayer iniciamos los requerimientos oficialmente tanto a Ecopetrol como a comercializadores y estamos revisando en detalle la normatividad para establecer si efectivamente hubo una omisión o no de quienes tenían la obligación de advertir tanto el desabastecimiento como la compra o la importación de la gasolina o del combustible para que la operación no tuviese la interrupción que tuvo el día. El episodio fue solucionado relativamente rápido, hubo amenazas de cancelación de más vuelos, fueron solamente 106. Al final de cuentas se trata de aprender en el gobierno y en el sector privado para que no se repita la crisis, la increíble crisis de falta de combustible. Marcela Peña. Hola Néstor, buenos días. El nuevo capítulo en el novelón del abastecimiento del combustible para avión se llama Terpel versus Ecopetrol, porque hay versiones encontradas de qué es lo que está pasando. Después de todas las críticas del presidente Gustavo Petro, Terpel apareció para defenderse y dijo que desde junio hasta la fecha ha recibido 26.3% menos del combustible que ha solicitado a Ecopetrol. Ecopetrol no se quedó callado, también salió con sus cifras diciendo que ellos han cumplido con todos los pedidos que les han hecho tal y como dice el contrato. ¿Quién tiene la razón aquí? Parece que ambas partes, porque están midiendo la realidad desde esquinas diferentes. Ya le pongo un ejemplo. En junio, Terpel quería que Ecopetrol le vendiera 22.600 barriles de combustible por día. Sin embargo, Ecopetrol solo aceptó venderle 18.500. Le entregó incluso un poquito más de esos 18.500, pero no los 22.600 que estaba esperando Terpel. Así que ambas cosas ahí son ciertas. Lo mismo pasó en julio y en agosto. ¿Qué es lo que dice Ecopetrol? Pues que ellos le cumplen al mercado hasta 37.000 barriles de combustible por día, pero más allá de eso se va a tener que importar el combustible y que ellos solo lo compran en el exterior si reciben la confirmación de que lo van a poder vender aquí en Colombia a los comercializadores. Los comercializadores, por su parte, en especial Terpel, están hablando de la necesidad de pensar de una forma más amplia en la importación del combustible para avión y en que esto es un tema estructural porque la capacidad de la refinería de Cartagena se quedó corta. Y hablando de Reficar, la USO le está pidiendo al gobierno que no minimice el problema y que se ponga las pilas. Hay que arreglar los daños que dejó el apagón. Hablamos con César Loza, presidente del sindicato. Es una situación pues que hay que intervenir y no se puede minimizar. Ahora, lo que nosotros le hemos solicitado a Ecopetrol a través de los diferentes canales es que se intervengan de manera inmediata y se le dé prioridad a esta intervención para que esta falla técnica no se vuelva a presentar. Este es el presidente de la USO, el sindicato de Ecopetrol, que entre otras cosas apoyó la campaña del presidente Petro hace 2 años. Las 5:47 en Estados Unidos. Atención, el expresidente Donald Trump amanece enfrentando una nueva acusación presentada por el fiscal que lo investiga. Nos cuenta desde Washington Juan Camilo Merlano. Néstor, buenos días. Es una jugada sorpresiva por parte del fiscal especial Jack Smith, quien básicamente lo que busca es salvar el proceso contra Donald Trump luego del fallo de la Corte Suprema que le dio inmunidad para actos oficiales. Por eso cambió la acusación. ¿Qué es lo que cambia? Concretamente, ese fallo de la Corte que le otorgaba a Trump y a los presidentes cierto grado de inmunidad para actos oficiales, la antigua acusación de Smith estaba prácticamente muerta. Entonces lo que hizo fue rehacer el texto. Le quitó, por ejemplo, señalamientos de que Trump utilizó el Departamento de Justicia para respaldar sus reclamos de que hubo fraude en las elecciones, así como tampoco se menciona en la nueva acusación como coconspiradores a exfuncionarios del Departamento de Justicia. Es decir, la nueva acusación busca procesar a Trump no por lo que hizo en su condición de presidente de los Estados Unidos, sino por lo que hizo en su condición de individuo privado, candidato a presidente de los Estados Unidos. El exmandatario reaccionó a través de sus redes sociales, escribiendo que en un esfuerzo por resucitar su cacería de brujas muerta en Washington y en un acto de desesperación y buscando lavarse la cara, el ilegal fiscal especial Jack Smith ha presentado una nueva acusación ridícula en contra mía. Esto es meramente un intento por interferir en las elecciones. Néstor. Juan Camilo, 5:49 y atención, esta madrugada Israel, el ejército israelí, está llevando a cabo la mayor operación militar ejecutada ahora en Cisjordania, en la franja de Cisjordania, diferente a la franja de Gaza, en donde hay esta mañana ya 10 palestinos muertos. Silvia Carrasco en Europa.
Sí, Néstor, ¿qué tal? Muy buenos días. Son 4 las ciudades en las cuales se está ejecutando ahora esa operación. 10 son los palestinos muertos y lo que ha dicho el ejército israelí es que se trata de una operación antiterrorista. La otra noticia, Néstor, es que se reanudan el día de hoy en Qatar las conversaciones para un alto al fuego. No hay muchas expectativas, pero por lo menos la comisión israelí ya llegó a ese lugar. Y hay disidencias respecto de qué fue lo que pasó con el rehén rescatado el día de ayer. Contábamos aquí que el ejército israelí dijo que había sido rescatado en una operación compleja de inteligencia en la Franja de Gaza. Sin embargo, informes posteriores también de operativos del ejército israelí dicen que el rehén escapó solo, que lo encontraron vagando cuando se encontró con el ejército israelí, y que la verdad tuvo suerte de que no lo mataran porque inicialmente el ejército pensaba que era un operativo de Hamás. Por lo tanto, el ejército israelí no lo habría rescatado directamente. Por último, Néstor, ha habido un ataque esta mañana de un avión sobre un vehículo que iba atravesando la frontera de Siria con el Líbano. 4 personas han muerto. Israel no ha reconocido ese ataque, pero por ahora se sabe que era un operativo de Hamás y otros de Hezbollah y otros 3 militantes de la yihad islámica y de Hamás, Néstor. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue. El Tribunal Superior de Bogotá negó la nulidad que había solicitado la defensa del expresidente Álvaro Uribe y, en consecuencia, su juicio, el caso más importante en la historia judicial de Colombia relacionado con la política, seguirá. Dice el tribunal, se mantiene la acusación bajo el concepto de dolo directo, indicando que el expresidente Uribe actuó con la intención deliberada de manipular testigos. Una decisión en contra del expresidente Uribe que explica el magistrado Manuel Antonio Merchán. Resuelve primero confirmar en lo que fue materia de apelación la decisión del 24 de mayo del 2024, mediante la cual el juzgado 44 penal del circuito con funciones de conocimiento de Bogotá negó a la defensa técnica la nulidad de lo actual. Segundo, contra esta decisión no procede recurso alguno. Notifíquese, cúmplase. Era esta la última esperanza que tenía la defensa del expresidente Uribe. Catalina Vargas. Néstor, buenos días. El Tribunal Superior de Bogotá negó la nulidad en el caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos, lo que significa que el juicio en su contra sigue en firme. La decisión emitida por el magistrado Manuel Antonio Merchán concluyó que no había fundamento legal para aceptar la nulidad solicitada por la defensa. El abogado Jaime Granados, defensor de Uribe, había argumentado que existían errores procesales y que el tribunal debía considerar el caso bajo la figura de dolo eventual en lugar de dolo directo. Sin embargo, la decisión del tribunal reafirmó que la acusación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez se mantiene bajo el concepto de dolo directo, como lo manifestó la Fiscalía General de la Nación. Con esta decisión, el proceso contra el exmandatario continúa su curso normal, con un enfoque en la acusación de que el expresidente intentó manipular a testigos a través del abogado Diego Cadena para que cambiaran su versión sobre presuntos vínculos del líder del Centro Democrático con grupos paramilitares. Catalina Vargas Vergara, Blue Radio. Y en la otra orilla política se abre otro proceso judicial, ahora por narcotráfico contra el actual embajador de Colombia en Nicaragua, se llama León Freddy Muñoz. Era parlamentario, es antioqueño, lo descubrieron, dice él que fue un montaje. Le descubrieron 346 gramos de cocaína no menor en su equipaje cuando estaba intentando montarse a un vuelo en Medellín. Es acusado ahora y podría pagar una pena, tendría que renunciar, podría pagar una pena de hasta 11 años de cárcel por narcotráfico, lo explica la fiscal del caso Marlene Orjuela. El 31 de mayo de 2018, cuando arribaba desde la capital de la República al aeropuerto José María Córdoba de Río Negro, fue requerido para una requisa por integrantes de la Policía Nacional, en desarrollo de la cual se le solicitó autorización para revisar su equipaje de mano. La cocaína que llevaba en ese momento parlamentario iba en su maletín de mano, maletín que tenía clave. Él dice, sin embargo, como dicen todos cuando los pillan, que fue un entrampamiento. Este es el testimonio en el proceso judicial. Yo pongo el bolso en la silla, el bolsito,
él me dice, saque la ropa, o sea, saque las pertenencias, yo saco las pertenencias de mi bolso y él inmediatamente voltea el bolso y toca y dice, ¿usted qué tiene aquí? Y yo, pues nada, no tengo nada. ¿Y puedo abrir? Y yo, claro, pues ábralo. Cuando va a mirar, el cierrecito no tenía la chapetica y lo puedo abrir con un lapicero. Yo, hágalo con lo que quiera, yo no tengo problema, ábralo con lo que quiera. Y el señor abrió con un lapicero, con la punta del lapicero, y mete la mano y saca la bolsita. La bolsita, bueno, no era tan bolsita, 346 gramos quiere decir más de media libra de cocaína. Las 5 de la mañana, 55 minutos, esta madrugada descubrieron en Soacha, al sur de Bogotá, el cuerpo desmembrado de una mujer. Felipe García. Hola Néstor, sí señor, la víctima fue desmembrada y sus restos estaban dentro de una cobija y abandonados en un andén. Según las autoridades, estos restos fueron encontrados en la calle 43 con carrera 33 en el barrio Corintos 3 de la comuna 4 en Casucá, en Soacha. Hasta allá fue la policía para iniciar el proceso de investigación, ya que se trataría de una nueva víctima por la disputa de bandas por el control del microtráfico. El CTI y la Fiscalía fue el encargado de realizar la inspección al cuerpo sin vida con el fin de encontrar pistas que puedan llevar a los responsables de este macabro hecho. Un equipo de policía judicial e inteligencia ya está adelantando todas las investigaciones para determinar con claridad las circunstancias de este hecho, el segundo en los últimos días, si se tiene en cuenta, Néstor, que la semana pasada también fue encontrado el cuerpo sin vida de una mujer metido dentro de una maleta y con signos de tortura en la localidad de Suba. Ahora 5:56 minutos, momento de la noticia económica de hoy miércoles. Víctor Grosso. Néstor, buenos días. Así se distribuirán los 55 billones de pesos acordados entre el gobierno nacional y el sector bancario en los sectores que el presidente Gustavo Petro quiere se irriguen estos recursos para generar con créditos más baratos un efecto de reactivación. Esto es lo que han llamado el Pacto Nacional por el Crédito. De este monto, durante los próximos 18 meses, 35,2 billones irán al sector de la manufactura y transición energética, 8,8 billones a vivienda e infraestructura, 6 billones al sector agropecuario, 3,4 billones de pesos a la economía popular, que son esos pequeños negocios que históricamente han estado excluidos del crédito y terminan cayendo generalmente en el gota a gota. Y 1,6 billones de pesos irán al sector del turismo. Después de una gran controversia nacional, Asobancaria explicó que los ahorros del público que están en los bancos no correrán ningún riesgo, pero en un ratico, antes de las 7 de la mañana, el presidente de este gremio bancario y el ministro de Hacienda entregarán más detalles de lo pactado ayer con el presidente Petro. Faltan detalles sobre las tasas de interés de estos préstamos, si serán créditos garantizados por el gobierno, en fin. Lo cierto es que serán 55 billones y que gracias a este acuerdo ya no se radicará un proyecto de inversiones forzosas ante el Congreso. Víctor Grosso, datafx.com. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Enseguida, el resumen lo preparamos. Como lo anticipamos aquí en Blue Radio. BlueRadio.com. En Armenia, Javier. Llegó el momento de... A nuestros contemporáneos. Hoy juegas de titular. Eres la 10 de toda una familia. Han sido días, meses, años enteros entrenando, superando metas y desafíos con pasión, sudor y lágrimas. Hoy entras al campo, tocas el césped y te das cuenta de que este es tu escenario. Es tu momento. Tú y todo un equipo araneco harán historia mundial. Celebraremos sus logros, sus goles y triunfos en Blue, medio oficial de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2024. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Únete a esta corriente y juntos cuidemos el agua. ¡Bañémonos! En pareja, Vargas. O de a 3 o de a 4. Saquemos el balde a la calle para lavar el carro. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida.
empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... Hoy juegas de titular. Eres la 10 de toda una familia. Han sido días, meses, años enteros entrenando, superando metas y desafíos con pasión, sudor y lágrimas. El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenos días. Son las 6 de la madrugada, 40 segundos. Un gusto saludarlos. Finalmente el gobierno desistió y no habrá ley ni intento para un proyecto de inversiones forzosas que hubiera significado que el gobierno toma el ahorro de los colombianos, el que está en los bancos, y decide con criterio político qué sectores iba a privilegiar. Finalmente el gobierno y los bancos acordaron un presupuesto, 55 billones de pesos, que prestarán los bancos con tasas de interés diferentes, con tasas de interés diferenciales y más baratas, por supuesto, para inyectarle a la economía durante el próximo año y medio. Plata que estará irrigada fundamentalmente en el sector de vivienda, infraestructura, en el sector de industria manufacturera. Cada sector va a recibir un pedazo, una tajada muy importante de ese nuevo flujo. Por ejemplo, vivienda va a recibir 9 billones de pesos más a lo que ya tenía presupuestado el sistema financiero. Manufactura va a recibir la parte más gruesa de la tajada de ese ponqué, 35 billones de pesos. Agro, 6 billones de pesos. Economía popular, un sector usualmente castigado por el gota a gota, va a recibir 5 billones de pesos y el turismo casi 2 billones de pesos. Vamos a hablar de este muy importante acuerdo que garantiza tranquilidad. Si usted estaba inquieto porque le iban a tomar su plata de su cuenta de ahorros o de su cuenta corriente, finalmente lo que decidieron gobierno y bancos, es que los bancos van a prestar con criterios técnicos, respaldo del gobierno y tasas de interés diferentes. Un acuerdo sellado en una reunión del presidente Petro con Asobancaria y con 40 ejecutivos de los más importantes bancos en Colombia. Finalmente, el gobierno desiste del proyecto de inversiones forzosas, pero crea una inmensa polémica con otro proyecto, una ley de jurisdicción agraria para crear jueces que resuelvan los conflictos y las peleas por reclamación de tierras en Colombia. Un tema que se presta para toda clase de interpretaciones. Parlamentarios del Partido Verde que apoyan o apoyaban al gobierno están diciendo que esa ley incluye la figura de la expropiación express. Hay un concepto inclusive de quien fue ministra de Agricultura del gobierno Petro, la exministra Cecilia López, que dice que efectivamente hay un artículo que permitiría una expropiación sin el lleno de requisitos legales. Dice el gobierno que no es expropiación porque las decisiones siempre tendrían que pasar por un juez. Y dice el gobierno que quienes lo están interpretando de esa manera es que no han leído el proyecto, una pelea política que va a ser, por supuesto, que va a crecer en la medida en que se tramite ese intento. Vamos a hablarles en segundos también de novedades o novelas que no terminan. La de los pasaportes, el gobierno decide hoy jueves prorrogar el contrato a Thomas Gregan Sons para que siga imprimiendo los pasaportes después del 2 de octubre, cuando se vence el contrato ya renovado con Thomas Gregan Sons. Es decir, el gobierno le quería quitar el contrato a Thomas Gregan Sons, le quitó la licitación a Thomas Gregan Sons para llegar nuevamente a entregarle el contrato a Thomas Gregan Sons. Se dieron cuenta, se están dando cuenta en la Cancillería, que es la firma que garantiza una buena impresión, diseño y desarrollo del tema de los pasaportes en Colombia. Es decir, no va a haber, por fortuna, incertidumbre cuando termine el contrato. Y en septiembre del año entrante, esperemos que ya tengan listo
al proceso que va a adelantar la imprenta nacional, que heredaría el contrato a Thomas Greganson, una firma con la que está obsesionada el presidente Petro, que intentó modificar la ley 80 simplemente para que no le dieran el contrato. La otra novela o novelón en Colombia es el lío del combustible para los aviones. Se defiende Terpel de las acusaciones del gobierno nacional. En una carta, ella, que es la principal distribuidora de combustible en Colombia, dice que no lo está escondiendo, que Ecopetrol le entregó el 26% menos de lo que se necesitaba durante los meses de junio, julio y agosto, pero que confía en que se resuelva incluso ahora con la importación de este combustible. Terpel dice que había hecho solicitudes de más de 2.200.000 barriles, algo más de 20.000 barriles diarios, y que le asignaron apenas 1.792.000. Ecopetrol también emite un comunicado publicando las cifras y diciendo que entregó el 99% de los requerimientos del mercado. Hablando de combustibles, ante la inminente alza del precio del diésel, la Cámara Intergremial de Transportadores se reunió anoche en Bogotá y anuncia una marcha, será el próximo viernes, de los conductores de carga, camioneros en plan de protestar porque van a subir el precio del diésel. Y ya saben ustedes cómo son en Colombia las protestas de los camioneros. La marcha será el viernes porque se está acabando agosto y el incremento de la ACPM podría darse a partir del 1 de septiembre, es decir, a partir de la semana entrante. En segundo, la increíble historia del embajador narcotraficante León Freddy Muñoz, el embajador de Colombia, que fue capturado cuando era senador en el aeropuerto de Medellín. Tenía en su maleta más de media libra, 345 gramos de cocaína. Él se defendió diciendo que era un entrampamiento. La Fiscalía no le cree, le pide a la Corte Suprema de Justicia que lo condene por este tema de porte y producción de narcóticos. Él lo niega, dice que no conoce de dónde salió la cocaína, que él es un libro abierto y que fueron otros los que pusieron esa droga en su maleta, una maleta que era la suya, la personal, y que tenía clave en el momento de la captura. Se está cumpliendo hoy un mes de las elecciones en Venezuela, del robo, del fraude electoral de este siglo en América Latina. En Venezuela, Nicolás Maduro anuncia nuevo gabinete, nombró a Diosdado Cabello como ministro del Interior, un gabinete, por supuesto, más radical, más persecutor. Diosdado Cabello llega, es el gran chavista más que Nicolás Maduro, y Iván Gil será nuevo canciller. Ratificó a Vladimir Padrino como ministro de Defensa y a Delcy Rodríguez como ministra de Combustibles. Será la ministra del Petróleo. Maduro cerrando su círculo radical para gobernar y para perseguir a la oposición. El último capturado es Perkins Rocha, el hombre de confianza de María Corina Machado, a quien la están buscando por cielo y tierra y podría ser la capturada. Dicen en Venezuela que el siguiente es Edmundo González y después vendrían por María Corina Machado. Dice Maduro desde Caracas que tiene muchos amigos todavía que lo protegen, muchos de ellos están en Colombia y tiene razón. En Colombia, el gobierno colombiano que todavía sigue pidiendo que se repitan las elecciones en Venezuela. Las 5:07 minutos, aquí están las noticias. Es un gusto saludarlos en este amanecer lleno de noticias y controversias. Vamos a hablar de inversiones forzosas, el proyecto que no fue, y de la ley de la nueva jurisdicción agraria, el proyecto que sí es. Aquí está lo más importante, hoy es el Día del Peluquero. Felicitaciones a los buenos que hay en Colombia. El resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Un pacto, una concertación, un acuerdo entre el sector público y privado. El gobierno y los bancos lograron lo que denominan como el gran pacto por el crédito. Las entidades financieras desembolsarán 55 billones de pesos. Dentro de esas actividades productivas, la construcción de vivienda, el mejoramiento de vivienda, la industria y la manufactura, la agricultura y el turismo. Son los sectores a donde vamos a dirigir una mayor cantidad de recursos de crédito
Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria. Son sectores que solían recibir en periodos como de 18 meses, para hacerlo comparable, cerca de 195 billones de pesos de crédito. Ahora van a recibir 250 billones de pesos de crédito. La empresa Thomas Gregg & Sons continuaría como asesor del gobierno en el proceso de expedición de pasaportes desde el 3 de octubre tras finalizar el contrato vigente. Así lo confirmó Ramiro Escandón, procurador delegado para la conciliación administrativa, quien no descartó que se pueda extender el convenio que hay actualmente. Continúe siendo así y sobre todo mejorar la calidad del servicio en el sentido de que haya eficiencia en la solicitud de las citas, en la toma de los datos, en la entrega del pasaporte y que, como les digo, la libreta cumpla con los estándares más adecuados. Siguen las peleas por cuenta del combustible para avión. Terpel en su comunicado dice que Ecopetrol le está entregando al final del día menos combustible del que le ha estado pidiendo los últimos 3 meses, mientras que Ecopetrol dice que ha cumplido con el 95% de los pedidos que ellos efectivamente han aceptado. El ministro de Minas, Andrés Camacho, que ellos estén solicitando 26% por encima de la capacidad instalada, pues no quiere decir que se les haya entregado menos, se les entregó diferente a lo que ellos solicitaron. Y mientras sigue la polémica por el combustible de avión, el gobierno se enfrenta a un nuevo paro. Los transportadores de carga están anunciando movilizaciones en rechazo al inminente aumento de hasta 6.000 pesos en el galón del diésel. Henry Cárdenas, presidente de Fedetranscarga. Si tenemos un sobrecosto como el alza de la CPM, vamos a terminar parando los vehículos porque no nos va a ser rentable y peor aún, nos tocará pagar con el mismo vehículo los combustibles que se utilicen. En ninguna parte del articulado se dice que habrá expropiación por vía administrativa. Con la presencia de la ministra de Agricultura Marta Carvajalino, la ministra de Justicia Ángela María Buitrago y el ministro del Interior Juan Fernando Cristo, se radicó el proyecto de ley ordinaria de jurisdicción agraria que establece los mecanismos de procedimiento para que los jueces agrarios y rurales diriman conflictos por tenencia de la tierra. La principal preocupación tiene que ver con 2 artículos que abrirían la puerta a una expropiación express. La exministra de Agricultura del gobierno Petro, Cecilia López. Yo encuentro una profunda contradicción en este proyecto de ley que está presentando el gobierno. Por un lado, se trata de fortalecer los jueces, que haya jueces agrarios que conozcan el tema y que puedan tomar decisiones con suficiente conocimiento y objetividad sobre los temas de tierra. Pero al mismo tiempo le están entregando a un solo actor, a la Agencia Nacional de Tierra, para que de manera administrativa, sin tener en cuenta los procesos judiciales, tomen decisiones sobre la tierra. Colombia mantiene su posición de buscar un diálogo como salida a la crisis en Venezuela. Es la principal conclusión de la reunión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores que esta vez lideró el presidente Gustavo Petro. El canciller Luis Gilberto Murillo entregó detalles de las opiniones escuchadas. Hay que estar muy atentos para garantizar que Colombia se mantiene como un país que tiende puentes y que puede generar facilitación y mediación para soluciones de fondo en Venezuela. Murillo aseguró que además hay un punto de coincidencia con la postura del expresidente Juan Manuel Santos, quien más temprano había alertado que la prudencia de Colombia se podría convertir en complicidad con el régimen de Nicolás Maduro. Esa posibilidad está cada vez volviendo más difícil y en esa medida pues el gobierno colombiano y el gobierno de Brasil y el mundo entero tienen que endurecer su posición para buscar la solución que a todos les conviene, que es el retorno de la democracia a Venezuela. 10 hombres encapuchados se llevaban a un hombre un hombre joven que salía de la farmacia a golpes. Ella empezó a pegar gritos para ver si conseguía ayuda y lamentablemente pues se lo... Perkin Rocha, el abogado del partido de María Corina Machado y su mano derecha. En las últimas horas, sujetos fuertemente armados lo obligaron a subirse a una de las varias camionetas que lo interceptaron en la urbanización Las Mercedes de Caracas. María Corina Machado condenó la detención del exmagistrado. El régimen de Nicolás Maduro ha secuestrado a mi amigo y compañero de causa, Perkins Rocha, un hombre justo, valiente, inteligente y generoso. Pretenden doblegarnos, desenfocarnos y aterrarnos. Nosotros seguimos adelante. Sin embargo, insistió en que no tomarán venganza. Y nosotros no vamos a perseguir a nadie. Eso te lo digo. Lo ha dicho el mundo y lo digo yo. No vamos a perseguir, no vamos a buscar venganza, no vamos
a buscar pasar facturas. Y entre tanto, el régimen de Nicolás Maduro anunció una decena de cambios en su gabinete. El ingreso más importante del gabinete de ministros es el de Diosdado Cabello, que viene de ser diputado desde hace varios años y ahora, luego de 14 años fuera del Ejecutivo, porque en 2010 fue ministro de Obras Públicas, ahora vuelve por primera vez con Maduro de presidente a ser ministro. Su cargo será ministro de Interior, Justicia y Paz. Del capitán bolivariano Diosdado Cabello Rondón, nuevo ministro del Poder Popular de Interior, Justicia y Paz y vicepresidente de Gobierno. La vicepresidenta Delcy Rodríguez ahora además será la jefa de la cartera de petróleo, mientras en el Ministerio de Defensa fue ratificado Vladimir Padrino López, quien lleva 10 años en el cargo. Y en medio de los cambios de ministros acá en Venezuela y de las últimas acciones en contra de la oposición, el presidente Maduro asegura que tiene muchos amigos en Colombia dispuestos a defenderlo. Esto lo decía en caso de que se intente una salida violenta de su gobierno y que podrían estar conformándose grupos del lado colombiano. Tenemos muchos amigos en Colombia. Aquellos que osen, como han usado desde Colombia, tratar de agredir a Venezuela, nuestros amigos nos protegerán. Nos seguirán protegiendo. La Fiscalía solicitó a la Corte Suprema de Justicia que condene al actual embajador de Colombia en Nicaragua, León Freddy Muñoz, por el delito de narcotráfico. El diplomático fue detenido en 2018 en el Aeropuerto Internacional José María Córdoba de Río Negro con 146 gramos de cocaína en su equipaje. Si bien el elemento estaba ahí, pues se los juro por la vida, por mi madrecita que se fue hace 5 meses, que sufrió con todo esto, que eso no era mío. Y salí electo congresista, inmediatamente me iba a poner a cargar cocaína de Bogotá para Medellín, atravesando un aeropuerto en la maleta de mano. Pues eso no es lógico. El Tribunal Superior de Bogotá negó la petición de nulidad de la defensa del expresidente Álvaro Uribe y dejó en firme la acusación en su contra por soborno y fraude procesal. Las audiencias preparatorias iniciarán el próximo 6 de septiembre. Un sismo de magnitud de 4.8 con epicentro en el municipio de Los Santos, acá en el departamento de Santander. Tuvo una profundidad de 147 kilómetros. Se sintió con fuerza aquí en el área metropolitana de Bucaramanga y en otros 120 municipios del país, ubicados en norte de Santander, Cesar, Antioquia, Boyacá y también en algunos sectores de Cundinamarca. Ve que se movía la silla, pero yo no le paré bola. De pronto la vitrina, no se sintió duro. Una importante decisión tomó el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en relación al pequeño David Ruiz, el niño de 9 años que escapó de su casa porque sus padres no lo dejaron ser youtuber. Va a estar con su familia, más no en su casa, y esa es la decisión que ha tomado el defensor de familia del ICBF desde el centro zonal en Fontibón. Lo que ha dicho también el Bienestar Familiar es que ha iniciado un proceso de restablecimiento de derechos al menor, por lo que estará acompañándolo un proceso cercano de nutrición, apoyo psicosocial y también apoyo de trabajo social, con el que esperan se logre mejorar las condiciones de la crianza de este niño de 9 años. Desde esta madrugada el ejército de Israel está llevando a cabo la mayor operación militar ejecutada en años en la Cisjordania. Tanques y retroexcavadoras israelíes se han reportado en 4 ciudades. Allí ya hay 10 palestinos muertos. Por otro lado, en Qatar comenzó hoy una nueva ronda de negociaciones para un alto al fuego. Israel envió miembros del ejército y de los servicios secretos a negociar. Comunicado oficial de Nacional. Lamentablemente Nacional confirma oficialmente el fallecimiento de Juan Izquierdo. El fútbol está de luto. Juan Izquierdo, el jugador uruguayo que venía luchando por su vida tras sufrir un ataque cardíaco producto de una arritmia en pleno juego entre Sao Paulo y Nacional por Copa Libertadores, el pasado 22 de agosto falleció. Así lo dio a conocer Nacional de Uruguay por medio de un comunicado publicado en sus redes sociales a las 8:33 de la noche, hora colombiana. Atlético Nacional anunció ayer, ante un comunicado de prensa, la salida de su cuerpo técnico encabezado por el uruguayo Pablo Repeto. En la liga actual del fútbol colombiano, el cuadro verde ocupa el 4º lugar. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... Hoy juegas de titular. Eres la 10 de toda una familia. Han sido días, meses, años enteros entrenando, superando metas y desafíos con pasión, sudor y lágrimas.
Hoy entras al campo, tocas el césped y te das cuenta de que este es tu escenario. Es tu momento. Tú y todo un equipo araneco harán historia mundial. Celebraremos sus logros, sus goles y triunfos en Blue, medio oficial de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2024. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Únete a esta corriente y juntos cuidemos el agua. Esta es Blue, más que radio. 6 de la mañana, 19 minutos. Tal y como pasó con el tema de combustibles, Felipe, esta mañana el presidente Petro está levantándose temprano a tuitear y a cazar peleas. Escribe el presidente Petro hace algunos segundos el siguiente mensaje sobre una historia de medicamentos. Una historia que nace en Bucaramanga porque el superintendente estuvo visitando Audifarma y dice que no es que haya escasez de medicamentos, sino que Audifarma no está entregando los medicamentos. Ese mensaje lo escribe el presidente Petro en los siguientes términos. Esconder los medicamentos es un crimen. Todo empleado de empresas donde se realiza acaparamiento de medicamentos en contra de los pacientes tiene el deber de denunciarlo a la Superintendencia de Salud. El incremento de tutelas tiene que ver con la tardanza en la entrega de medicamentos y resulta que no se debe a escasez en el mercado, sino a una política deliberada de empresas de salud para provocar antipatías y especular con los precios. Es decir, Felipe, en modo muy temprano esta mañana el presidente negando que haya escasez de medicamentos, que es lo que ha dicho la Asociación de Diabetes, la Asociación de los Niños con Epilepsia, muchas enfermedades para las cuales no hay medicamentos. Por cuenta de una visita del superintendente a Bucaramanga, ahora el presidente dice, es carreta que haya escasez de medicamentos. ¿Qué le sorprende? Es que el presidente todos los días amanece echándole la culpa a alguien. No entiendo, Felipe, si es cierto que Audifarma tiene los medicamentos. Audifarma es el gran dispensario de medicamentos. Es la gran farmacia, Néstor, donde se puede ir a reclamar cualquier tipo de medicina a pacientes que tengan las autorizaciones para eso. Si Audifarma los tiene, Felipe, ¿por qué habría de no entregarlos? Pero, Néstor, mire que para esta historia hay que entender el video del superintendente, que es el que está retuiteando esta mañana muy temprano el presidente Petro. Es el superintendente que llega de sorpresa a una visita a Audifarma en Santander, en Bucaramanga. Ese es el momento en el que llega, para quienes están en el canal de YouTube, a preguntarle a la gente cuántas horas llevan en la fila, qué medicamentos están reclamando y si se los entregan o no. Y coge las autorizaciones en mano y empieza a hacer la inspección. Y hay dos cosas con las que cierra el video. Dice que a una señora la mandaron a la casa, esa de tapabocas que están viendo ahí en el video, que la mandan a la casa y le dicen que los pañales se los llevan después, aunque los pañales estaban en la sede. Y otro medicamento que no dice el nombre, que no se lo entregaron a otra paciente. La teoría del superintendente en ese video es que aunque los pañales y el medicamento están ahí en la gaveta de Audifarma, no lo entregan. Sin embargo, hay otra posible explicación. Está siendo un poquito de abogado del diablo. Es que no siempre el paciente llega con la autorización a tiempo, vigente, y que también hay un protocolo para esa entrega. Es la defensa que hace hasta ahora Audifarma revisando estos casos. ¿Sabe qué es la mala idea aquí, Felipe? ¿Cuál es la mala idea? Coger la casuística para volverla una política. Entonces dice, fíjese que la droga que necesitaba la señora sí está. Y eso no prueba absolutamente nada, Felipe. Aquí hay decenas, miles de denuncias de personas muy serias que han hecho plantones, a quienes hay que respetar, que dicen hay escasez de medicamentos. Es decir, el hecho de que el superintendente haya ido a Audifarma en Bucaramanga y haya descubierto que una señora sí tiene el pañal o que sí hay tal droga, eso no quiere decir que no haya escasez. Pero digo, la toma el presidente Petro. Pero es la generalización indebida. No, es un caso, Felipe, es un caso. Yo no sé cuál sea el caso, pero digo, me parece mala idea coger la casuística para decir, esto prueba que sí hay las drogas o que no hay escasez de medicamentos en Colombia. Pero es un caso que también genera sospecha de sí, evidentemente es que algo pasa con los distribuidores que no están entregando la droga a pesar de eventualmente tenerla, porque en ese caso, que no se puede generalizar, pues así pasaba. Puede ser que en otros pase. Evidentemente hubiera sido muy distinto si llega el superintendente y la droga no está, y Audifarma prueba que es que no la encuentra, no se puede importar o como sea. Usted no espera algo un poquito más serio de las autoridades, sino que con base en una visita digan,
sí hay pañales, sí hay medicamentos. Yo sí creo que esto merece un tema un poquito más serio, a ver si encuentran o no medicamentos. Digo, la gente que está denunciando que hay escasez de medicamentos es gente o son asociaciones de pacientes que parecen serios y parecen documentados. Para responderle, el superintendente fue y demostró que en esa droguería, en Audifarma, en esa ciudad en Bucaramanga, sí había pañales. Así que... Ahora, Néstor, no es lo mismo decir que faltan pañales a que falta un medicamento de alto costo específico, por ejemplo, para una enfermedad como la epilepsia. Son cosas distintas que también habría que revisar en los inventarios de estos dispensarios médicos. Acuérdese que el gobierno está tomándose y en plan de convertir a Drogas La Rioja en un laboratorio. Son las 6 de la mañana, 24 minutos, hablando de economía. La gran noticia es el acuerdo, el pacto que sellaron por el crédito barato cuyos detalles serán aclarados esta mañana. Gobierno y banca se ponen de acuerdo en los sectores, 6 sectores en total, y en La Plata, 55 billones de pesos que llegarán para inyectarle a la economía colombiana el gobierno que desiste del proyecto de ley de las inversiones forzosas. Marcela Peña. Néstor, buenos días. Humo blanco entre los banqueros y el gobierno. El gobierno se bajó de la idea de presentar una ley de inversiones forzosas y a cambio los bancos se comprometieron a aumentar en 55 billones de pesos la cartera de crédito en 5 sectores estratégicos durante los próximos 18 meses. El anuncio del presidente Gustavo Petro. No tendremos que ir al Congreso de la República a hacer una ley. Es un pacto, una concertación, un acuerdo entre el sector público y privado. La mesa que se reunió en el día de hoy y que se seguirá reuniendo para verificar que los objetivos sectoriales y el monto del dinero efectivamente se esté trasladando. El objetivo es llegar a 5 sectores que el gobierno considera estratégicos para reactivar la economía. Economía popular, vivienda e infraestructura, manufactura y transición energética, sector agropecuario y turismo. ¿De dónde va a salir la plata? Del ahorro a la inversión. Esa es la ecuación fundamental del equilibrio económico cuando el ahorro es igual que la inversión. Entonces, ¿de dónde se financia la inversión en Colombia? Del ahorro. Este es, digamos, un ahorro que se deposita con mucha confianza en la banca privada, algo en la banca pública, y se ha dirigido a diferentes sectores para invertir. Pero ojo, eso no quiere decir que le vayan a quitar nada de su cuenta de ahorros. El saldo de esa cuenta individual no va a tener cambios. Usted va a poder sacar la plata de la quincena como de costumbre. Para usted como ahorrador, aquí no está cambiando absolutamente nada. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que los bancos que normalmente ofrecen créditos con el dinero de sus ahorradores, de eso viven, van a buscar que esos créditos pues lleguen efectivamente a esos sectores clave en una mayor proporción. El presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, es optimista sobre los resultados que va a tener esta estrategia y dice que el esfuerzo extra en esos sectores no va a implicar que el resto de la economía se quede descuidado. Es que vamos a tener una economía en recuperación y por lo tanto el riesgo de crédito en general va a ser menor. Vamos a tener menores tasas de interés por la postura de política monetaria del Banco de la República que se transmite de manera casi que inmediata a los bancos comerciales. Entonces esas mejores condiciones económicas y de liquidez van a hacer que cualquier colombiano que se acerque a pedir un crédito encuentre condiciones más favorables para su desembolso. No existe tal cosa como una penalización a sectores. No existe tal cosa como una penalización al crédito individual. ¿Quién va a manejar los famosos 55 billones de pesos? Los bancos, no el gobierno. ¿A quiénes le van a dar esos créditos? A los clientes que hagan la solicitud en los bancos y pasen los filtros, como ya ocurre hoy con cualquier crédito que usted pida para vivienda o para otras cosas. ¿Cuánto van a cobrar por los créditos? Esa es una pregunta que por ahora no tiene una respuesta clara y siguen trabajando en ello los bancos y el gobierno. El gobierno quiere y espera que estas sean tasas más bajas que las que actualmente tiene el mercado y está hablando también de la posibilidad de servir como fiador, es decir, de entregar garantías a través del Fondo Nacional de Garantías para facilitarle el acceso a los créditos a quienes no tienen una vida crediticia o tienen dificultades en el acceso. Recuerden que a través del Fondo Nacional de Garantías el gobierno puede convertirse más o menos en un fiador y responderle a los bancos y a sus ahorradores en caso de que algo salga mal. Marcela Peña, Blue Radio. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6
de la mañana, 28 minutos. Pitos y aplausos pues por el gran pacto nacional por el crédito, acuerdo que efectivamente fue suscrito en las últimas horas entre el gobierno y los bancos tras 19 reuniones y la intervención de gremios, analistas, exministros, centros de pensamiento y la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Laura Sarabia. Pacto en los que los bancos se comprometen a prestar 55 billones adicionales en los próximos 18 meses a los sectores priorizados por el gobierno, como manufactura y transición energética, que va a recibir 35 billones de pesos, vivienda y construcción, 8 billones, agricultura, 6 billones, economía popular, 3.4 billones de pesos y turismo, 1.6 billones de pesos. 55 billones adicionales que se suman a los cerca de 195 billones en crédito para un gran total de 250 billones en préstamo, un crecimiento del 28% frente a lo proyectado en un comienzo y que serán la gran punta de lanza de la reactivación de la economía tras 2 años de vacas flacas y con pronósticos igual de sombríos para este año, donde hablan de un crecimiento de alrededor 1.7% para este 2024. 55 billones adicionales pues, y en este gran pacto nacional por el crédito que van a tener, sin embargo, un seguimiento a cargo de una comisión nombrada por el gobierno y que finalmente logran enterrar y echar en saco roto la idea del gobierno de pasar por el Congreso el proyecto de ley de las inversiones forzosas para los bancos, un proyecto que según el propio presidente consistía en sacar ahorro público de los bancos para destinarlo como crédito barato a las actividades seleccionadas por el gobierno, una movida que despertó temores entre muchísimos colombianos, que levantó terrores desde expropiación hasta pánico económico, que despertó alertas de ser una puerta para cebar y engordar clientelas a través de la asignación de créditos con criterio politiquero y burocrático, todo lo cual llevó a cerrar filas entre el sector privado por ser un mecanismo distorsionante, ineficiente y con grandes consecuencias sobre el bolsillo de la gente, como demostraron ser esas inversiones forzosas que existieron en el país durante 50 años y que se fueron una a una desmontando porque generaron un crédito más caro para todos los colombianos vía mayores tasas, mayores comisiones y mayor margen de intermediación de los bancos ante la camisa de fuerza que tenían de entregar forzosamente esos créditos con unos criterios muy distintos a los de ellos. Bancos que ahora pueden sí seguir entregando todas esas platas en créditos con base en sus propios criterios, sus propios estudios de riesgo, sus propios perfiles y obviamente a tasas mucho más baratas para esos 5 sectores estratégicos definidos por el gobierno. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 31 minutos. Superada la escasez de combustible para avión en Colombia, ahora pasamos a la etapa de explicaciones por parte de quienes habrían tenido algún tipo de responsabilidad en la crisis. Terpel, distribuidora de combustible señalada por el presidente Gustavo Petro como la responsable de la incertidumbre en el sector aeronáutico, se defendió asegurando que Ecopetrol entregó 26.3% menos de la cantidad de combustible Jet A1 solicitada en junio, julio y lo corrido de agosto, lo cual se traduce, dicen ellos, en que en ese periodo Terpel pidió 2.286.807 barriles, de los cuales Ecopetrol únicamente entregó 1.685.389. Ecopetrol respondió anoche desmintiendo lo señalado por Terpel, por una parte asegurando que durante ese periodo entregó el 99% del combustible para avión solicitado por el mercado. Agregó que desde 2022 no recibe confirmación de compra de gasolina jet importada por parte de los distribuidores, mientras que el ministro de Energía, Andrés Camacho, dijo que Terpel pidió combustible jet A1 que sobrepasa en un 26% su capacidad instalada. Una vez superada la crisis, estamos ya en etapa de investigaciones exhaustivas y por eso la Procuraduría y la Contraloría están pidiendo información de todos los responsables de esta historia, de la cadena de suministro y distribución, para determinar en dónde estuvo la falla que originó la crisis. De manera simultánea con todo esto, el poderoso sindicato del abuso, sindicato de Ecopetrol, que apoyó entre otras cosas la elección del presidente Gustavo Petro, advirtió anoche en medio de la crisis, porque uno de los elementos que la causó es lo ocurrido en Reficar,
Por eso Uso dice que es urgente la revisión técnica sobre las condiciones de la refinería de Cartagena. Aseguran que minimizar la falla que sufrió el pasado 16 de agosto la planta es un error que podría ser muy costoso y que incluso podría repetirse con consecuencias más graves para el país. El presidente Petro dice que eso no tuvo nada que ver con lo ocurrido en los últimos días. Al final de este episodio, que ojalá haya sido plenamente superado, se necesita llegar a acuerdos sobre las soluciones estructurales necesarias para tener suficiente disponibilidad de combustible para aviones en Colombia, teniendo en cuenta la nueva realidad que, entre otras, hoy tiene una mayor cantidad de vuelos desde y hacia nuestro país. Surge una nueva propuesta que no parece descabellada y que debería ser estudiada, y es la posibilidad de que empresarios privados también puedan importar combustible tipo Jet A1. Esa responsabilidad hoy recae exclusivamente en Ecopetrol. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 33 minutos. La legislatura que avanza en el Congreso está marcada por apuestas del gobierno, entre ellas dos que son noticia en las últimas horas: la ley de jurisdicción agraria y la reforma a la salud. La primera ya radicada, la segunda anunciada y su fecha de radicación en veremos. Sobre la primera, la ley de jurisdicción agraria, esa es la apuesta del gobierno para hacer, dice el presidente Petro, justicia en el campo, que en la práctica significa crear jueces y magistrados dedicados exclusivamente a resolver los conflictos agrarios, un compromiso del acuerdo de paz firmado en 2016. Ese proyecto pretende que sean jueces y no la violencia lo que resuelva el conflicto por las tierras. El problema es que hay dos muy polémicos artículos que le abren la puerta a una expropiación express, un fantasma que siempre ha acompañado al presidente, incluso desde campaña. Son dos artículos, el 5 y el 6, que, como reveló Catherine Miranda desde el Congreso, incluyen en el proyecto la posibilidad de que cualquier predio se eleve a categoría de utilidad pública, lo que podría hacer que un predio en disputa termine expropiándose con el argumento del interés general, muy parecido a lo que pasa hoy, por ejemplo, cuando se va a construir un metro o una línea de Transmilenio y se necesita una propiedad, una casa, para que por allí pase ese sistema de transporte, pues se declara interés general y entonces así desaparece. Y el otro proyecto, el que está en veremos, es la reforma a la salud, la muy anunciada reforma 2.0, porque no va a radicarse hasta que tenga aval fiscal. Lo confirma el propio ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Dice que eso no va a pasar esta semana, que siguen esperando el concepto del Ministerio de Hacienda y aprovecha entonces otros días más de espera para invitar a las EPS a ver si se ponen de acuerdo y la nueva reforma llega con consenso al Congreso de Colombia. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:36 de la mañana. La última movida judicial del expresidente Álvaro Uribe Vélez no salió como él esperaba. El pulso se lo ganó la Fiscalía en el Tribunal Superior de Bogotá, que negó la nulidad con la que él y su defensa, el abogado Jaime Granados, buscaban tumbar el proceso hasta la acusación o el llamado a juicio. El recurso fue presentado con el argumento de que a Uribe le habían violado varios derechos fundamentales, entre ellos el derecho al debido proceso y la defensa, porque no tenía claras las circunstancias de tiempo, modo y lugar en el que realizó la conducta ilegal que la Fiscalía le atribuye y por la que está a un paso de un juicio por fraude procesal y soborno a testigos. El conflicto lo dirimió el magistrado Manuel Antonio Merchán, que concluyó que no hay irregularidades en la actuación de la Fiscalía cuando decidió adicionar el delito de soborno, porque la ley permite adicionar nuevos delitos en el trámite de la acusación. Esta decisión del tribunal es inobjetable, es decir, no hay posibilidad de interponer nuevos recursos o acciones que demoren o impidan el inicio del juicio, que en este caso prescribiría el 8 de octubre del 2025. Por eso, el efecto inmediato de esta decisión de la Sala Penal se verá el 6 de septiembre, cuando Uribe vuelva al banquillo de los acusados. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa.
que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... Hoy juegas de titular. Eres la 10 de toda una familia. Han sido días, meses, años enteros entrenando, superando metas y desafíos con pasión, sudor y lágrimas. Hoy entras al campo, tocas el césped y te das cuenta de que este es tu escenario. Es tu momento. Tú y todo un equipo araneco harán historia mundial. Celebraremos sus logros, sus goles y triunfos en Blue, medio oficial de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2024. Esta es Blue, más que radio. 6:38, buenos días, padre. Buen día, Néstor, como siempre, con ánimo, con fuerza. Iniciamos este día, a pesar de que hace mucho frío. No hace frío, tenemos 11 grados en este momento. Agradables 11 grados. A mí me arrinconan. Mire, con decirle que, aunque tengo mis camisas como son, me puse chaqueta de esas de está como si estuviéramos en el Polo Norte. Tema de hoy, padre. Oiga, yo no sabía nada de Oasis, del grupo este de rock del que usted habló ayer, pero... comencé a leer y es que esos dos hermanos, los hermanos Gallagher, se han dicho... Se han dado durísimo. La derecha, izquierda. Y pensé en las peleas de hermano, porque yo, con mi hermano que me sigue, con Álvaro, quién sabe cuántas peleas hicimos, quién sabe cuántas discusiones. Entonces, hablemos de peleas de hermanos. ¿Usted es como un Gallagher Samario? ¿Sí? Solo porque soy hincha de la Unión Magdalena y ellos del City. Los hermanos Gallagher, si hay hermanos que se han dado duro y públicamente son los Gallagher. Los hombres se han dicho de todo, de ¿no? Oasis. Pero van a volver. Pero no van a producir nueva música. Es nada más para cantar la vieja. ¿Usted cuántos hermanos tiene usted? Yo tengo 5 hermanos. ¿Y se pegaban? Sí, con mi hermana nos dimos algunos golpes, claro que sí. Lo que pasa es que en esa época era la época en que los papás eran bien estrictos y bueno, eso no podía demorar mucho. O sea, me voy a contar una. Nos dimos unos golpes, y entonces mi papá nos llamó. Y llegaba el chancletazo. Tal cual. Vengan acá los dos. Primero nos dio un correazo a cada uno, y ahora se abrazan los dos, que ustedes dos son hermanos. Y con una lagrimona aquí. Y aprendieron la lección. Claro. O sea, arreglaban los golpes a punta de golpes. A punta de correazos. Qué manera tan loca. ¿Usted, Felipe, con sus hermanos era pelea a golpes? No, sabe que no peleábamos tanto, peleábamos más los hombres contra las niñas, entonces eso era pellizco. Por eso. Yo todavía tengo cicatrices en las manos de los pellizcos que me daba mi hermana Juana. Ok, bueno, recuerdos una imborrables. delicia de plan. Felipe, esas peleas con el paso de los años son divertidas de contar. Claro. Ahora, cuando uno tiene 8 años y las está viviendo. Ahí está con resentimientos porque la hermana lo pellizcaba, imagínese la jartera. Bueno, ya viene el padre Linero hablando de peleas de hermanos, para quienes pelean con sus hermanos, para quienes han peleado con sus hermanos, y ya viene Ricardo Rego con la información deportiva. Ricardo, buenos días. Hola, Néstor, feliz día. Las no muy buenas noticias deportivas de hoy. Sí, la verdad es que el mundo del fútbol se levanta hoy con una tragedia, la muerte de Juan Izquierdo. La gente recordará que fue el jueves pasado, un futbolista que se desplomó en plena cancha en Sao Paulo, en el estadio Morumbi, por Copa Libertadores. Fue una imagen que se viralizó en el mundo. Lo que se determinó es que tenía una arritmia cardíaca y el tema se complicó con el paso no solo de las horas sino de los días, y en las últimas horas se ha confirmado el fallecimiento de este joven futbolista, 27 años de edad, de este defensa uruguayo. La otra mala noticia es los tumbos en el Nacional de Colombia, que cambia de técnico, sale Repeto. Es cierto, se va Pablo Repeto de manera sorpresiva. Y llega un mexicano que se llama Efraín Juárez. Suerte para Nacional, que no la ha tenido. Ya les vamos a contar de quién se trata este nuevo entrenador, en medio de las más sombras que luces. ¿Por qué el señor Ospina y el señor Morales sonríen así con cierta... No, estoy deseándoles de corazón, con sinceridad absoluta, que tengan suerte en su nueva etapa. Estamos muy tristes deportiva. por esta crisis que afronta Nacional. 14 técnicos en 5 años. Hombre. Y ya les contamos los porqués de la ida de Repeto. En segundos
minutos, la historia de Repeto, la historia de Izquierdo, la historia de los hermanos, 6:42 en Mañanas Blue. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @BlueRadioCo. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Hoy hace un mes, hoy es 28 de agosto, Nicolás Maduro se robó groseramente las elecciones. Que las perdió, que no dejó votar a los venezolanos que estaban afuera, perdió por más de 4 millones de votos y hoy, un mes después, no aparecen las actas. El presidente Nicolás Maduro decidió en las últimas horas cambiar a buena parte, a casi todo su gabinete, volviéndose más radical, persiguiendo mucho más a la oposición, acercándose para detener a la gente de María Corina Machado y de Edmundo González. Ella, la mujer que está a punto todavía o que tiene la esperanza de derrocar la dictadura. Desde Caracas, con las últimas advertencias, con las últimas decisiones, con la persecución del día de Nicolás Maduro, Santiago Martínez. Hola, Néstor, buen día nuevamente. Mire, son 34 los ministros que conforman el gabinete de Nicolás Maduro y 16 de ellos, es decir, prácticamente el 50% tuvieron cambios. En algunos casos entró un ministro nuevo y en otros fue un pase de una cartera a otra o a otra responsabilidad. Entre lo más destacable está Delcy Rodríguez, que sigue siendo la vicepresidenta ejecutiva, pero además ahora será ministra del Petróleo. Antes era ministra de Finanzas, ahora será ministra del Petróleo. También destacan 2 gobernadores que dejan sus regiones para ser ministros. Héctor Rodríguez, quien era gobernador de Miranda, acá muy cerca de Caracas, el estado, uno de los estados más importantes del país, ahora es ministro de Educación, y Eduardo Piñate, que estaba en el fronterizo estado Apure, ahora es ministro del Trabajo. Quien era presidente de PDVSA, Pedro Tellechea, militar, ahora es ministro de Industria, y un ex opositor que se unió al chavismo hace algunos años, Ricardo Sánchez, que como dato anecdótico era el diputado suplente de María Corina Machado en aquella legislación del 2015. Él ahora, Ricardo Sánchez, es ministro de Educación Universitaria. Pero sin duda, lo que más llamó la atención, y de hecho es titular en prácticamente todos los medios acá, es el regreso de Diosdado Cabello al tren ejecutivo, que sin duda radicaliza el gabinete de Nicolás Maduro. Y es que, pues, uno de los cargos de mayor relevancia, es decir, ministro de Interior, Justicia y Paz. Un despacho que él ya ocupó en 2002 y de hecho desde 2010 no era parte del gabinete cuando fue ministro de Obras Públicas, todo esto bajo la presidencia de Hugo Chávez. De hecho, es la primera vez, siendo Maduro presidente, que ya lleva 13 años en el cargo, que Diosdado Cabello se une al tren ejecutivo. Y esto decía justamente el jefe de Estado al momento de su designación. Diosdado ayudó al comandante Chávez a consolidar la paz que tuvimos desde el 2003-2004 hasta que esto inventaron la otra guarimba. Sabe mucho de paz, sabe mucho de justicia y ha encabezado los primeros pasos de la revolución judicial. Ahora va a ser ministro de Justicia, Interior, Justicia y Paz. Bajo Diosdado Cabello, Néstor, es importante destacar, estará el control de toda la seguridad interna, todo el tema de las policías, todo el tema de migración, todo el tema de pasaporte, todo el tema del SEM, es decir, todo lo que es el orden interno del país, movilización, transporte, todo eso está bajo el paraguas del Ministerio de Interior, Justicia y Paz. También destacar que la mitad del gabinete fue ratificado. Allí resalta sin duda el general Vladimir Padrino López, que sigue siendo ministro de la Defensa, ya tiene 10 años allí. Nunca en casi un siglo alguien había ocupado tanto tiempo el cargo militar más alto dentro del gobierno venezolano. Además de él se mantiene Freddy Ñáñez, ministro de Comunicación, Ernesto Villegas, ministro de Cultura, e Iván Gil sigue siendo el canciller de Venezuela. Y en este marco, Néstor, ya está por cumplirse 24 horas desde la detención o desaparición de Perkins Rocha, el abogado de María Corina Machado y a su vez representante de la oposición ante el CNE en las pasadas presidenciales de hace justamente un mes. Hoy es 28 de agosto. La información es realmente escasa. Lo que se sabe es que hombres no identificados, al parecer vestidos de negro, con armas, lo habrían interceptado cerca de la avenida Río de Janeiro en Las Mercedes. Esto es al sureste de Caracas, y se lo llevaron. Un procedimiento que ya hemos visto en otros casos de políticos opositores que luego se sabe que están en la cárcel del Helicoide acá en Caracas. Su esposa contó que antes del mediodía de ayer habló con él y de ese momento no ha sabido más nada. No sé absolutamente nada. El último contacto que tuve con él lo tuve a las 11 de la mañana aproximadamente. Y lo siguiente que supe fue una llamada de alguien alertándome que en X había salido, que lo habían apresado. No sé absolutamente más nada. Es un secuestro sobre mi esposo. No es un delincuente. Hasta donde yo sé no pesa ninguna orden para de la captura. oposición, justamente en esto se trataría de un secuestro, una desaparición y no una detención, por lo que habría sido este procedimiento. Ella, la esposa, en una entrevista al canal NTN. Por cierto, hablando nuevamente de Nicolás Maduro, en un acto un poco más temprano, una reunión del ALBA, se refirió a posibles planes violentos para derrocarlo y que podrían conformarse grupos en Colombia con esa finalidad. Sin embargo, dijo que allá, en Colombia, tiene muchos amigos dispuestos a defenderlo.
Tenemos muchos amigos en Colombia, no lo digan, que quede aquí en la reunión. Mucha gente que nos quiere en Colombia. Aquellos que osen, como han usado desde Colombia, tratar de agredir a Venezuela, nuestros amigos nos protegerán, nos seguirán protegiendo. Mi saludo a todos los amigos colombianos y venezolanos que desde Colombia nos protegen. Mucha gente. Y están dispuestos, Daniel, a todo. Y están dispuestos, Daniel, a todo. Se refería al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, quien previamente decía que está dispuesto a enviarle a Venezuela a combatientes sandinistas para defender al país y la revolución. Esto además ocurre, Néstor, justo cuando hoy hay convocadas movilizaciones, tanto del chavismo como de la oposición, por cumplirse pues un mes de las presidenciales. El gobierno irá desde Plaza Venezuela hasta el Palacio de Miraflores, en el centro de la ciudad, y la oposición convocó para el este de Caracas, con lo cual no habría, en teoría, posibilidad de un cruce entre ambos bandos políticos. Néstor. Santiago, gracias. En Venezuela, 6:48 minutos, dice Maduro Felipe, nos protegen nuestros amigos en Colombia y están dispuestos a todo. ¿Quiénes serán los amigos de Maduro en Colombia, Felipe? Pues empezando por el presidente Petro, el canciller, Timochenko, la senadora Ramírez. No, tiene. Felipe, pero yo creo que él se refiere Iván Márquez. Él se refiere a otros amigos. Ese nos protegen, Felipe, yo creo que él se refiere a otros amigos de los armados, de la dictadura, los ilegales, a los amigos históricamente del proyecto político de Nicolás Maduro, que no es un secreto, fueron en su momento las extintas FARC, Iván Márquez y los antiguos jefes de las FARC que traicionaron el acuerdo del Teatro Colón se fueron a Venezuela. Jesús Santrich, El Paisa, Romaña, Iván Márquez, todos en Venezuela. Felipe, y el ELN, que en Venezuela, a diferencia de lo que pasa en Colombia, no es un grupo guerrillero, sino un grupo paramilitar. Es decir, el ELN en Venezuela es un aliado del ejército venezolano. Creo que Maduro, Felipe, tiene razón. Claro que tiene amigos en Colombia y claro que están dispuestos a protegerlos. Solo que hay una pata, Felipe, de ese yo tengo amigos en Colombia que nos protegen seguramente, uno no sabe, está pensando en los amigos legales, que también los hay en Colombia, en la izquierda ahora no sabemos bien qué es que lo tienen que proteger, ¿no? De qué es que lo tienen que proteger y de qué es lo que dice que proteger, porque si los que necesitan protección son los ciudadanos venezolanos víctimas de esa dictadura oprobiosa. Pero sí, efectivamente y desgraciadamente, digo yo, Maduro tiene, pues sí, amigos políticos, digamos, seguidores políticos, defensores de ese proyecto político que ha causado tanto daño en Venezuela e incluso me sorprende mucho que aún a pesar de estas evidencias de las últimas semanas de semejante robo de las elecciones, algunas personas como la senadora Gloria Flores, por ejemplo, pues elogiando el sistema electoral venezolano, defendiendo el sistema electoral. Pero ustedes son muy bien pensantes. Nicolás Maduro no está hablando de los apoyos legales, porque a usted puede o no puede gustarle lo que diga la senadora Gloria Flores, pero tiene todo el derecho de expresarlo. Nicolás Maduro está mandando un mensaje cifrado muy grave a los grupos ilegales que lo han respaldado. Nicolás Maduro lo que está haciendo es hablar carreta, que es lo único que sabe hacer. No, Ricardo, yo creo Nicolás que Maduro lo que tiene en Colombia son enemigos. Enemigos. Todos los venezolanos que salieron de Venezuela perdiendo sus oportunidades en la vida, que salen porque los persiguen políticamente. No, pero también tiene, Nicolás Maduro lo que tiene es enemigos en Colombia. No, claro que tiene, la mayoría seguramente son enemigos, contradictores, opositores de Maduro, pero Maduro no se equivoque, también. A mí me suena amenaza, ¿sabe? A mí me suena amenaza porque si yo digo, tengo amigos que sabrán defenderme, pues y sabemos cuáles son, yo creo que es una amenaza. Preguntémonos, padre, a quién ha defendido durante mucho tiempo Nicolás Maduro y a quien le ha dado casi que un espacio para aislarse de Colombia y evitar órdenes de captura. Esos son los amigos y es una amenaza, como usted dice, padre, mire, el ELN, por ejemplo. Es que yo creo que esos ejércitos armados, Daniel, que tiene Nicolás Maduro lo van a defender allá. Todos tienen un poquito de razón. ¿A quiénes se refiere Felipe Nicolás Maduro cuando dice tengo amigos que nos protegen y que están dispuestos a defendernos, que están dispuestos a todo, que es la frase lapidaria de Maduro? Creo que están en el mismo paquete, Felipe, todos. Un sector del gobierno que lo ve con afecto, un sector de la izquierda que lo ve con afecto, un sector de la ilegalidad de los disidentes de las FARC, del ELN que lo ve con afecto. Así que el presidente Maduro no se equivoca en esto. Claro que convergen intereses alrededor del proyecto político de Maduro. A propósito de Maduro, hoy es un día clave en Washington
porque sesiona el Consejo Extraordinario de la Organización de Estados Americanos, una sesión de la OEA en donde se va a presentar el esperado informe de la Comisión de Derechos Humanos sobre la situación en Venezuela y sobre el robo, hoy hace un mes de las elecciones en Venezuela. En Washington, Juan Camilo Merlano. Néstor, buen día. Precisamente la CIDH ha sido bastante crítica del régimen de Nicolás Maduro. Recordemos que el pasado 15 de agosto calificó como, o más bien condenó prácticas de terrorismo de Estado en Venezuela. Prácticas como, por ejemplo, lo que está condenando también el secretario general de la OEA, Luis Almagro, esta mañana, la detención arbitraria e ilegal del abogado Perkins Rocha. También exige su liberación inmediata. Añade Almagro, la violencia y el acoso de la oposición en Venezuela son inaceptables y deben ser condenados por todos. Pero además de escuchar el reporte de la CIDH sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, que de hecho el organismo en las últimas horas otorgó, por un lado, medidas cautelares para el dirigente opositor Freddy Superlano, quien, recordemos, se encuentra detenido por cuenta del régimen, y también expresó su condena a la detención arbitraria del defensor Kenny Tejeda, 24 años, integrante del Foro Penal, quien permanece privado de la libertad desde el 2 de agosto en Montalbán, Carabobo, otra de esas detenciones y otro de esos actos que la CIDH ha calificado como terrorismo de Estado por parte del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Pero además de escuchar ese reporte de derechos humanos por parte de la CIDH en el marco del Consejo Permanente, también habrá una sesión especial o un punto especial para escuchar las conclusiones a propósito de esa determinación del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Recordemos precisamente que el Consejo Permanente ya el pasado 16 de agosto había aprobado una resolución de manera unánime condenando la violación de derechos humanos en Venezuela, solicitando la publicación de las actas, así como también una verificación imparcial de los resultados. Y esta sesión del día de hoy es convocada por 12 países: Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Colombia no suscribió el documento convocando la sesión extraordinaria del día de hoy, para la que hasta este momento no hay ningún tipo de proyecto de resolución planteado, pero sí se escuchará ese reporte de la CIDH donde se espera que reafirme precisamente que en Venezuela están ocurriendo prácticas de terrorismo de Estado, y también se escuche la posición de cada uno de los países a propósito de esa determinación del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela. Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. El gobierno desiste del proyecto de inversiones forzosas, pero crea una inmensa polémica con otro proyecto, una ley de jurisdicción agraria para crear jueces que resuelvan los conflictos y las peleas por reclamación de tierras en Colombia, un tema que se presta para toda clase de interpretaciones. Parlamentarios del Partido Verde que apoyan o apoyaban al gobierno están diciendo que esa ley incluye la figura de la expropiación express. Hay un concepto inclusive de quien fue ministra de Agricultura del gobierno Petro, la exministra Cecilia López, que dice que efectivamente hay la noticia del momento en Blue Radio. 6 de la mañana, 56 minutos. Atención, acaban de presentar su carta de renuncia a la Junta Directiva de Ecopetrol dos muy respetados empresarios que han estado vinculados desde siempre al sector privado en Colombia y al diseño de políticas públicas. Juan José Chavarría, que había sido codirector del Banco de la República, y Luis Felipe Zuleta, ambos elegidos en la Asamblea, y el motivo de la renuncia es porque el gobierno decidió irrespetar, desconocer decisiones que había tomado la Junta Directiva de Ecopetrol sobre el tema de asociaciones internacionales y el proyecto Conoxi,
alrededor de un proyecto petrolero de fracking en Estados Unidos. Camila Carvajal. Sí, señor Néstor, esta carta tiene 2 páginas. Esta la firma Juan José Echavarría y Luis Alberto Zuleta, explicando las razones de su renuncia a la Junta Directiva de Ecopetrol. Ese es el motivo, renuncia a la Junta Directiva. Y lo que exponen es una situación relacionada con el fracking. En el primer párrafo hacen un recuento de cómo se llegó a la decisión de que Ecopetrol participara en el negocio con Oxy, la petrolera de Estados Unidos, a propósito del fracking. Cuentan en esta carta de renuncia que en febrero de 2024 los comités de negocios y de auditoría de Ecopetrol le recomendaron a la Junta Directiva por unanimidad estar y hacer las gestiones necesarias para comprar entre el 20 y el 30% de los activos de la petrolera en Estados Unidos y avanzar así en el negocio de fracking en ese país. Que lo que analizaron fue las utilidades que este negocio dejaría, la producción, las reservas de la empresa y obviamente los efectos y temas ambientales. Que hecho ese análisis entonces, en mayo de 2024 la Junta Directiva aprobó también por mayoría, recuerde que esa fue una votación 7 a favor y 2 en contra, adquirir el 30% de ese proyecto, y el 17 de julio se le informó al mercado que empezaban las negociaciones y los acercamientos con Oxy. Sin embargo, todo cambió y es la razón por la que se van de la Junta Directiva el 31 de julio, cuando el presidente Petro, en una reunión informal en Piedecuesta, en Santander, le dijo al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, y a varios miembros de la Junta Directiva que él no estaba de acuerdo y que se oponía por 3 motivos. Porque eso significaría invertir en fracking. Segundo, porque era endeudar más a Ecopetrol. Y tercero, porque implicaba enviar recursos de Colombia al exterior. Recuerde que Oxy era un proyecto en Estados Unidos. Y que entonces ahí cuentan estos 2 integrantes que hoy renuncian a la Junta, se cambia de opinión y la Junta echa para atrás, cambian el voto, que ellos 2 se mantuvieron, pero que los demás no, y por eso el 31 de julio Ecopetrol cerró la puerta a la negociación con Oxy, que no están de acuerdo con eso, que ellos creen que era necesario el proyecto para pensar en el futuro de Ecopetrol y sus 250,000 accionistas, y que entonces han tomado la decisión, Néstor, por este negocio, el de Oxy y Ecopetrol, que ya no fue por decisión del presidente Gustavo Petro, presentar la carta de renuncia que, como dice en el último párrafo, se hará efectiva cuando terminen de firmar las actas de reuniones anteriores a la Junta Directiva, que esperan hacerlo en lo que falta de este mes, y en el próximo ya no harían parte de Ecopetrol. Repito, confirmo entonces la renuncia de Juan José Echavarría y Luis Alberto Zuleta a la Junta Directiva de Ecopetrol. Ambos economistas, ambos muy importantes en el mundo de la economía en Colombia. Un dato, Víctor, ¿usted sabe quién nominó al doctor Zuleta a la Junta Directiva de Ecopetrol? Yo tengo entendido que él fue nominado por el gobierno nacional dentro de los cambios que se realizaron en la última asamblea, en la de marzo. Sí, porque sí estoy seguro que Juan José Echavarría fue nominado por los accionistas minoritarios dentro de Ecopetrol, que son básicamente los fondos de pensiones. Luis Alberto Zuleta entra a la Junta de Ecopetrol, Víctor, en marzo del 2023. Lo lleva José Antonio Tengo entendido Campo. Que él está desde antes. Lo que pasa es que en ese momento primero se había nominado la permanencia de el rector de la universidad, se me escapa el nombre, que fue presidente de la Cámara de Comercio de Cali, bueno, ya lo voy a recordar, pero necesitaban dentro de la Junta a alguien experto en temas financieros, Esteban Piedradita, sí. Él había